Muy buenas tardes, quien les habla es Gladys Alejandra Torres Méndez, tengo 25 años, soy licenciada en Psicología de la Universidad de Yacambú, núcleo portuguesa en Venezuela. Actualmente resido en la ciudad de Santiago, donde ejerzo también funciones de esta área desde el punto organizacional. Así que gracias a la Universidad de Oriente por este espacio de formación, principalmente CURFAT, y para darle continuidad a todo lo que tiene que ver este ciclo de formación. Por acá hablaremos de la generación del 28 y la reforma universitaria. Cabe destacar que esto inicia en 1918 en Argentina, la reforma de Córdoba, que daría pie a una serie de transformaciones de la Universidad Latinoamericana, pero que también apuntaría a una nueva generación de líderes estudiantiles que llevaría años después el timón en la política de sus países. Sería en este caso dos fundadores principales de partidos populares como el APRA de Víctor Haya de la Torre en Perú y Acción Democrática de Rómulo Betancourt en Venezuela. En varios países, estas personas, es decir, los que participaron de esta reforma estudiantil, sin saberlo se volverían presidentes, parlamentarios y también intelectuales. La reforma universitaria latinoamericana, que aspiraría también a una reforma social, estaría impregnada del nuevo espíritu intelectual que ellos le llamaban posguerra, es decir, la rebeldía juvenil que volcaría contra los dogmas y estancamiento conservador. Si lo vemos desde una perspectiva de síntesis, la impronta del movimiento de la reforma universitaria en la región y el proceso de resistencia de los estudiantes en la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela, de este liderazgo estudiantil antigomecista saldría la bifurcación del socialismo venezolano entre la socialdemocracia y el socialismo prosoviético. Es importante mencionar que gran parte de América Latina, los ecos de la Revolución Mexicana y de la Revolución Rusa se hacían oír integrándose a demandas sociales de diversos tipos, tales como las referidas a la participación política. Mediante movimientos reivindicatorios, las crecientes clases medias de Latinoamérica pugnaban por una mayor integración, alcanzando algún éxito inicial en países como Argentina, Uruguay y Chile, y cuya aspiración parecía ser el horizonte democrático alcanzado por Irigoyen, Alessandri, Varela, Ordóñez, entre otros. La democratización universitaria también era parte de ese horizonte, adquiriendo la autonomía universitaria y la participación estudiantil un contenido de particular significación incluso más allá de Latinoamérica. Si bien es cierto, esto comenzó en Argentina, es importante mencionar que a nivel de Latinoamérica y sobre todo América del Sur se buscaba la igualdad de clases sociales y también se buscaba una igualdad en cuanto a las formaciones académicas. Y no por esto Venezuela podría quedar por fuera de esta formación. Es allí cuando se conoce con el nombre de la generación del 28, al grupo de venezolanos de estudiantes universitarios que protagonizaron en el Carnaval Caraqueño del 28 un movimiento de carácter académico y estudiantil que derivó a un enfrentamiento con el régimen de Juan Vicente Gómez. Esta actividad política desata en el 28 con protestas y discursos políticos cargados de ideas libertarias y llevó a centenares de estudiantes a la cárcel de La Rotunda y también el castillo de Puerto Cabello. Esto pasó en dos fases. Inicia en la reforma de 1912, esa generación, la del 18 y la del 28. Al poco tiempo de la liberación de los estudiantes, se produce un acercamiento entre algunos de estos y también entre jóvenes oficiales del ejército, quienes se encontraban con el hijo de Eleazar López Contreras, con la finalidad de planificar un golpe de Estado que se ejecutó el 7 de abril del 28, pero fue controlado por Eleazar López Contreras y sus principales autores fueron encarcelados en La Rotunda. Estos
estas generaciones que existieron antes de la generación del 28 tienen como detonante el primer momento en que cierran, en este caso, la Universidad Central de Venezuela, y es allí cuando se dan principalmente dos movimientos. Son dos movimientos que enmarcaron algunos sucesos para que los estudiantes, en este caso, tras ser detenidos y fueron hechos prisioneros en el estado Miranda, al cumplir trabajos forzados, el dictador Gómez declaraba en el oficialista Nuevo Diario que la prosa, que parece obra del directorio del periódico El Intelectual, decía: yo no he fusilado a un soldado en campaña ni un prisionero en guerra. Menos me mancharía haciendo disparar sobre niños inermes inexpertos. Le he abierto las puertas a la universidad y me he empeñado tenazmente en mantener y pagar magníficos profesores. Es así como, según Miguel Otero Silva, autor de Casas Muertas, indicaba que el movimiento estaba conformado por 252 estudiantes. Fue el primer movimiento exitoso de las masas de la historia de la política de Venezuela. De este grupo surgieron líderes que empezaron a organizar las nuevas agrupaciones políticas que constituían el futuro e instrumentos de lucha política del gobierno de Gómez. La autonomía universitaria constituyó también una reivindicación académica que estuvo en general vinculada a otras de carácter político, tal como la ampliación de la participación democrática, que tuvo un particular significado en el contexto de la época, tal como sucedió en América Latina en las primeras décadas del siglo. También en Caracas, la juventud universitaria recibía los ecos de la reforma, pero los asimilaba en clave venezolana. Ellos lo llamaban el espíritu de la época, y no resulta nada casual que la dirigencia de la moderna democracia venezolana y buena parte de los intelectuales más funcionales hayan estado directamente o indirectamente vinculados con lo que se llamó la generación del 28. La intensa actividad estudiantil del 28 se vio menguada en el año siguiente tras la liberación de los universitarios y el exilio de algunos otros. La Federación de Estudiantes, que venía funcionando desde el año 27 con Raúl Leoni a la cabeza, se desactiva en 1929 para reaparecer con nuevos actores a la llegada del general Eleazar López Contreras en 1936, donde Betancur, que también está involucrado en la intentona de abril, sale clandestinamente al exterior. Entonces, ahí les voy a dejar algunos datos donde van a poder leer un poco más sobre este tema, que es bastante interesante. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por dedicarse a escucharnos, por su participación aquí. Conversemos y aclaremos dudas, creo que es lo más importante. Así que gracias a todos, feliz noche.